Buenos días a todos. Un domingo más, ¿verdad? A reunirnos el día del Señor como es necesario reunirse y la Biblia nos enseña que debemos de congregarnos bien para edificarnos, para crecer, para madurar y para podernos reunir y alabar a Dios, escuchar su palabra y tener un rato, pues, disponiendo nuestro corazón y recibiendo lo que Dios tenga para nosotros, ¿no? Ahora venimos, ¿verdad?, a la reunión y hay que venir con el corazón dispuesto, con la certeza, ¿verdad?, confiadamente ante el trono de la gracia y para poder recibir aquello que Dios quiera para cada uno de nosotros. Me gustaría, para empezar la reunión, ir a unos versículos en el Evangelio de Juan, después de un milagro que hizo Jesús, que dio de comer a 5.000 personas. Lo sabéis, lo conocéis, ¿verdad? Oh, sí, yo creo que sí. Deberíamos conocerlo. Muy famoso. Y me gustaría leer unos versículos para que intentemos acercarnos a Dios si no lo conoces, confiadamente. Muy importante estar muy atento a la palabra de Dios, al oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando venimos y nos queremos acercar a Dios, cuando queremos buscar algo de parte de Dios, no necesitamos hacer nada. No necesitamos nada. Es por gracia, por medio de la fe. No es por méritos nuestros, ni por nada que nosotros podamos hacer. Y me quería leer unos versículos aquí, en Juan capítulo 6, a partir del versículo 22. Esto es el milagro de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Y al día siguiente, el versículo 22 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vemos un milagro, la gente se sacia, comen 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Y esta gente al día siguiente miran y ¿a quién buscan? Buscan a Jesús. Y no lo ven, ¿no? Ni él ni sus discípulos estaban. Y dice que van a buscar a Jesús, no buscando a Jesús. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Verdad? Mira qué pregunta, ¿verdad? Le hicieron. ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús le podía haber dicho, mira, pues llegué hace unas horas, o llegué por la noche, o llegué de madrugada, o llegué... Le podía haber dicho esto, porque la pregunta que le estaban haciendo era esta. Pero Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros, y conoce el corazón de la gente, del hombre y de la mujer. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, ¿verdad? De verdad os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le habló directamente, ¿verdad? A una pregunta que le hicieron esta gente que habían comido, que estaban allí con la multitud de los 5.000. Dice, ¿cómo llegaste acá? Y la respuesta que reciben, mira, no me buscáis porque
Dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y en el versículo 27 dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Verdad? Y aquí le dice, trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Entonces el pensamiento, ¿verdad?, humano, ¿verdad?, escuchan estas palabras y el pensamiento humano dice, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿Qué hago entonces? Le dicen ellos. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Verdad? Muy fácil, ¿verdad? Es una vida religiosa o una vida de obras Dice, a ver si de esta manera yo puedo agradar a Dios o puedo complacer a Dios. Dice, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dice que entonces le respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a veces podemos dirigir nuestra vida, ¿verdad? A ver, entendemos, ¿verdad?, que Dios dice que trabajemos por la comida que permanece, y bueno, pues ¿qué hago?, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar en hacer cosas. La Biblia nos enseña que hacer obras, ¿verdad?, no es por obras. Si fuera por obras, ¿sabéis qué pasa? Que nos jactaríamos. Es por gracia, por medio de la fe. Y Jesús aquí le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Para poder hacer las obras que son de Dios es necesaria la fe. Para poder hacer esas obras de fe, esos trabajos de amor, es necesario la fe de Dios. Y aquí le estaba diciendo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y a veces esta fe, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener para no intentar alcanzar algo de parte de Dios o pensar recibir algo de Dios por hacer cosas, sino porque tengamos fe en Jesucristo. No podemos alcanzar la salvación si no tenemos la fe para creer en el sacrificio de Jesús de la cruz. Somos salvos por gracia, pero por medio de la fe, y esto no es nuestro, es un regalo de Dios. Y a veces, ¿verdad?, pues esta gente quería llegar a poder hacer cosas. Dice, vale, pues yo quiero hacer las obras de Dios, yo quiero ser cristiano. Confía en Dios. Cree en Jesucristo, cree en el sacrificio de la cruz. Y si no, estate atento a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hoy venimos, ¿verdad?, nos reunimos, nos vamos a acercar a Dios confiadamente, ¿verdad?, al trono de la gracia, con fe, para hallar, ¿qué?, misericordia y gracia, ¿verdad?, en el oportuno socorro. Y ahora nos dice un versículo, ¿verdad?, en Hebreos dice, porque sin fe, ¿qué?, es imposible agradar a Dios. No se pueden hacer las obras que agraden a Dios ni complacer a Dios si no hay fe. Puedes hacer lo que quieras. Podemos ayudar a personas. Podemos dar limosnas. Podemos hacer lo que queramos. Pero sin fe, esas obras no agradan a Dios. Las obras que agradan a Dios son las obras de fe. Y esto aquí es lo que estaba Jesús diciendo a esta gente. Primeramente tenéis que confiar en Dios. Y después de tener la fe, las obras que hagamos, las obras para Dios, para agradar a Dios, pueden ser posibles. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos empezar la reunión pues con este corazón, ¿no? No intentar complacer a Dios o agradar a Dios de una manera que no sea
con fe. Que podamos tener la fe y si no la tienes, pues Dios te la dará. No la puedes coger en cualquier sitio, Dios te la da. Entonces, mucho ánimo, podemos empezar la reunión, damos paso a la alabanza, tendremos un rato de oración y después pues el hermano José nos compartirá, nos dejará el mensaje. Amén. Buenos días a todos. Tenéis un saludo de parte de los chicos de Grecia. Bueno, es un placer estar de nuevo con vosotros y poder tener este tiempo de poder compartir la palabra. Bueno, comentaba Kiko, mucha gente se pregunta, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer, no? Yo también me hice esa pregunta en muchas ocasiones, pero hubo una en concreto. Después de escuchar la palabra, después de ver lo que había visto hasta entonces y de ciertas experiencias, de sentir ciertas cosas, ¿no? Una vez que Dios me empezó a abrir los ojos y me hizo ver mi realidad, me hizo ver la verdad, me hizo entender que estaba en este mundo sin esperanza y sin Dios. Me hice esa pregunta, como tanta gente se hace y como en aquellos tiempos tanta gente se hacía y se sigue haciendo y se harán. Hay una porción en el libro de Hechos, que es una historia de un carcelero, que le hizo la pregunta, después de lo que vio el carcelero, preguntó, ¿qué debo hacer? Y la respuesta fue la siguiente, que es la respuesta que yo recibí, y es la palabra que yo recibí. Es una palabra, una promesa, y la respuesta y la promesa es la siguiente, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Y veo que en el transcurso de los años, como día a día, veo que esto se lleva a cabo. Dios me ha rescatado de una muerte eterna, me ha salvado, me ha dado una nueva vida y veo como mis seres queridos, las personas que hoy ya no están con nosotros, pero están con el Señor. Es porque Dios ha hecho una obra, porque han escuchado y porque han visto el testimonio de lo que Dios hace en la vida de las personas. Y es un gozo poder tener estas experiencias, de ver cómo la gente cree, se vuelven a Dios y hoy son salvos. Hoy tienen paz en sus corazones, eso es especial. Y es especial que Dios nos pueda estar utilizando en mayor o menor medida para que esto se lleve a cabo. Y como digo, pues en estos días he estado viendo pues una vez más la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Y es algo que nos llena el corazón, nos da paz y gozo. Y es precisamente lo que yo quiero hablar esta mañana. Es uno de los atributos de Dios, la fidelidad. No sé si es necesario explicar o tocar un poco qué es ser fiel o qué es el significado de lo que es fidelidad. Yo creo que más o menos tenemos un concepto bastante aproximado y amplio de lo que es la fidelidad, de lo que es ser fiel. Dios es fiel. Pero sobre todo es fiel a sí mismo, es fiel a su naturaleza. Porque Dios es eterno, Dios es todopoderoso, Dios es santo, Dios es justo. Es por ello que puede llevar a su fidelidad a cabo,
porque Él no está condicionado en el tiempo, por ejemplo. Nosotros podemos hacer promesas, podemos comprometernos con las personas, tenemos planes, deseos de hacer cosas, pero muchas veces estamos limitados por los tiempos, a veces estamos limitados por nuestra incapacidad y no somos todos los fieles de lo que deberíamos ser. Dios, en cambio, sí. Él es eterno, no está condicionado en el tiempo. Dios es poderoso. Él puede, Él tiene el con qué. Ser fiel a su atributo, a lo que Él es, a su esencia. Es una esencia de su carácter. Todos los atributos de Dios son buenos. Dios no tiene defecto. Es perfecto. No es como el hombre, que estamos limitados, tenemos muchas cualidades, diferentes caracteres, pero Dios tiene un atributo, son dones, es un bien, porque Dios todo es bien. Dice que Dios nos declara pueblo. Ya leeremos algunos versículos en el Antiguo Testamento, pero también Dios nos ha dado una palabra, una promesa, que somos pueblo. Vamos un momento a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Como estaba comentando, la fidelidad de Dios es uno de los atributos, tantos de los atributos que tiene, los cuales muchas veces unos van compensados en otro. Como decía, Él es eterno, Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es justo, es Dios de amor. Por eso es fiel y puede llevar a cabo su palabra y su fidelidad, pero sin olvidarnos y tener siempre presente, Dios es fiel a sí mismo, a su naturaleza, a lo que es Él. Él no puede negarse a sí mismo. Él es lo que es Dios, con todo lo que conlleva. Dice que Dios nos ha escogido, nos ha elegido. Dice en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y esto es por su gracia. Tenemos su palabra, tenemos su promesa, pero no porque seamos merecedores, como hemos escuchado, y como dice ahí, ¿verdad? En Efesios 2:8, por gracia. Es por gracia, es por amor, es por su misericordia, porque Él es fiel a su palabra. Él ha hecho una promesa, Él ha dado una palabra, y Él es fiel a sí mismo. Y no es porque podamos merecer, ni podamos obtener, ni podamos ganar. Es por gracia y solo por gracia. Nos dice en Romanos 1:5, podemos ir si queréis, lo podemos poner. Claro, se podría hablar, podríamos estar todo el día hablando de la fidelidad de Dios. Voy a intentar en poco tiempo resumir un poco o compartir una pequeña dosis de lo que es la fidelidad de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, nos dice: dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Como decíamos, es fiel a sí mismo, fiel a su naturaleza, por amor a su nombre, por amor a sí mismo. Él es fiel. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Y esto es por gracia y por amor,
por amor de su nombre, fiel a su palabra. Como nos explica en Juan 3:16, versículo tan conocido, ¿verdad? Y tan nombrado, ¿verdad? Podemos volverlo a leer, podemos volver a escucharlo una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Lo tenemos ahí, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios. Dios nos ama. Dios es amor, misericordioso. Dios es fiel. Cumple su palabra. Vamos un poco a Deuteronomio, a ver las promesas, capítulo 7, que dio para su pueblo, que es la palabra y la promesa que hoy es para nosotros también, para que podamos escucharla, recibirla en nuestro corazón y creerla y hacernos parte de esa palabra, de esta promesa. Capítulo 7 de Deuteronomio, podemos leer varios versículos. ¿Estamos bien? Podemos leer del versículo 6 hasta el 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dice, yo os he escogido como pueblo, no porque os he escogido de en medio de todas las naciones, y no porque seáis superior, que seáis mejores o seáis mayores que las demás, sino porque yo he hecho una palabra, un compromiso. Yo prometido. Y dice en el 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y misericordia, y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Aquí también hay como por ahí como una cláusula, ¿verdad? Los que guardan su mandamiento, los que han creído, los que están caminando. Dios es fiel y misericordioso para aquellos que guardan su palabra y la obedecen y la viven. Sus promesas se hacen reales y se hacen vivas. Es como si fuera una pequeña cláusula, ¿verdad? Son detalles para los que guardan su palabra, para los que han creído. Dios está, Dios es fiel, su fidelidad para con cada uno de nosotros. Y Él permanece siempre fiel. Como decíamos, no depende de nosotros, de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Él siempre permanece fiel. Aunque nosotros no permanecemos fiel, Él es fiel. Fiel a sí mismo. Por amor a sí mismo. Fiel a su palabra. Fiel a su naturaleza. Fiel a su promesa. Él es fiel. Y nunca deja de serlo. Dice el salmista en el Salmo 89. Todos aquellos que estamos confiando en Dios, como dice la palabra, dicen que no serán desilusionados, porque Dios es fiel. Podemos testificar, podemos declararlo, que Dios es fiel
aunque a veces parece ser que se hace tardar, a veces parece que no está, pero Dios siempre está y es fiel. Él tiene pleno poder, Él es eterno, tiene el conocimiento, tiene en su mano los tiempos, las horas, los momentos. Podemos testificar y declarar que Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es poderoso. Algunas veces nos sentimos o nos podemos sentir un poco desamparados, ¿eh? A veces vemos que las cosas nos llegan, ¿eh? Pero Dios sabe el porqué. Y a su debido tiempo es como si nos diera explicación, como si nos diera a entender el porqué. Entendemos de por qué se retardan las cosas, por qué las cosas no son diferentes a como nos pensamos, ¿eh? Lo que sí podemos decir, claro, permaneciendo nosotros también fiel a Él, Dios hace, ¿eh? Y nos muestra. Dice el salmista, esto, Salmo 89, ¿se oye bien? Algunos versículos vamos a leer, del 28, podríamos leer hasta el... Sí. Sí, podemos leer del 28 al 34. Dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré tu descendencia para siempre y tu trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad. Esto también es un punto importante. Dios es fiel a su palabra, a su promesa. Fiel a cumplir cada una de las promesas que Dios ha realizado. Fiel a cumplir la promesa, cada una de las bendiciones que tiene preparado. Pero también es un Dios justo. Es un Dios de justicia. El pecado es castigado. La desobediencia es castigada. La incredulidad es castigada. Y como hemos dicho, el pecado es castigado. Tiene un precio. El precio es el que pagó Cristo por nosotros. El pecado no puede quedar sin pago. Cristo pagó el precio. Para nosotros es imposible. No hay sacrificio. Desde antiguamente tenía que haber sangre, había que derramar sangre, había que haber sacrificio. Cristo se sacrificó. Cristo se entregó por nosotros. El precio está pagado por su sangre preciosa. Hay que creerlo, hay que aceptarlo. Dios es justo. Y dice que no dejará sin castigo. Como hemos leído. Si profanan mis estatutos y no guarden mis términos, entonces castigaré con vara y azotaré con con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Nunca dejará de ser su misericordia. Él no va a dejar pasar por alto las injusticias, el pecado. Pero hay una manera, por medio de la sangre de Cristo. Dice que nunca olvidaré mi pacto. Dios es fiel, Dios también es justo. Fiel a cumplir sus promesas, sus bendiciones, pero también fiel a retribuir según nuestro camino, según nuestro caminar, según lo que hayamos creído. Dice en 2 de Timoteo 2:13, nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
En Números 23, 19, si queréis tomáis nota, yo lo tengo aquí apuntado. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Dios es fiel. Y su misericordia es para siempre. No dejará de llevar a cabo su pacto. No dejará de llevar a cabo sus misericordias. Porque es por gracia. Dios es amor. Dios de misericordia. Dios justo. Que no deja sin castigo al impío. Pero pronto a perdonar. Pronto a derramar de su misericordia. Sabemos, como dice su palabra, que un corazón sincero, un corazón quebrantado, un corazón humillado, arrepentido, nunca desechará, porque Dios es fiel. Dios es amor. Dios es amor. Vemos los atributos de Dios como uno van, es como un engranaje, ¿verdad? Uno van con otro. Esta es la naturaleza, es el carácter de Dios. Y esta es una parte de su naturaleza, su atributo, la fidelidad. El hombre, por mucho empeño que tenga y que quiera, muchas veces nos vemos incapaces de llevar a cabo nuestros compromisos, incapaces de ser fieles, de haber una fidelidad, por nuestro carácter, por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecadora, pero su naturaleza es santa, eterna. Un versículo que hemos dejado ahí en Deuteronomio 7, podemos ir, donde hemos estado antes, en el capítulo 7. Retomando un poco este punto de que fiel es Dios a cumplir sus bendiciones que prometió, pero también para dar cumplimiento a sus juicios. Y es un versículo muy especial que creo que no hemos leído. Sería bueno leerlo. En el capítulo 7, versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demorará con el que le odia. En persona le dará el pago. A veces somos un poco, nos vamos a los límites. Hay gente que piensa que Dios es bueno, Dios es amor, todo lo perdona. Sí, y es así. Damos por hecho de que Dios va a derramar de su gracia. Todos vamos a ser perdonados, todos vamos al paraíso. Pero hay un sitio, un lugar preparado. Para aquellos que han vivido aborreciéndole, desobedeciendo, según sus caminos. Para aquellos que han escuchado y no han creído, no han aceptado. Dios es justo, Dios es fiel. Hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Hay que aprovechar el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Hay luchas, hay situaciones, y uno no sabe. El otro día hablaba en el funeral de mi padre y comentaba estas cosas, ¿verdad? No hay que despertar sentimientos, sino despertar conciencia, despertar los corazones, examinarnos cuál está siendo nuestro caminar, cuál está siendo nuestro funcionar, nuestra vida. Hablamos ese versículo tan conocido, que dice que es mejor estar en casa de luto que no en casa de banquete, porque este es el fin de todo el mundo, es el fin de todos ellos. Pero los que aún estamos en vida, dice que esto lo ponen en sus corazones, ¿no? Nos hace que meditar. Aunque lamentablemente es ese momento de duelo, es ese momento de luto que dura horas, días, luego nos olvidamos. Seguimos en nuestra rutina, seguimos en nuestro caminar, nuestro funcionar. Hay que examinarse, hay que mirar.
Hay que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas eternas. Vivimos en las cosas banales, en las cosas que no son duraderas, cosas que perecen. Hay que buscar la eterna, las cosas eternas. Hay que empezar a poner la mirada en fe. Hay gente que dice, siempre hay tiempo, siempre habrá tiempo. No, hoy es el día de ver tu condición, de examinarte. Hoy es el día que si no lo has hecho, es el día que debes ponerte en paz con Dios. Para que puedas aceptar su palabra, sus promesas y hacerlas tuyas. Y que en el transcurso de tu vida, ver cómo Dios cumple, el cumplimiento de cada una de ellas, una a una. Ver la fidelidad de Dios y el amor de Dios. Y las que quedan por llegar, sigues confiando, fiel, que Dios tiene el control de todo. Sabes el porqué. Dios sabe el porqué. Todo llega. Ezequiel 24:14, lo leo yo. Dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios es fiel. Si queréis lo apuntáis, tomáis nota. Como decíamos, hay que creer en Dios, sí. Pero hay que creer tal y como es, como Él es, como la palabra nos lo presenta, con todos sus atributos. Tenemos que creer, esto es por fe. Este atributo que estamos comentando hoy brevemente es parte de la vestidura de Dios, que a veces se manifiesta y se ve así, ¿no? Es uno de los atributos, es su naturaleza, la cual vemos que está acompañada de poder. En el Salmo 89:8 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Es parte de la vestidura, es parte de lo que es Él, de su naturaleza, su fidelidad. Dios de poder, rodeado de fidelidad. También de justicia, como hemos nombrado, Isaías 11:5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El cinto de la verdad, que nos habla en Efesios 6, que nos dice, estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Atributo de Dios. Es su naturaleza. La fidelidad de Dios es acompañada también, como no, como os hemos nombrado, por su misericordia. En Lamentaciones 3:22, 23, he cogido así unos versículos para ilustrarlo. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 23. Y es así, Dios es fiel, pronto a cumplir, deseoso. Él se complace de darle a sus hijos, darle a su pueblo, cada una de las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Está deseoso de poder llevar a cabo su plan. Inicialmente es su plan de salvación, pero es ese plan de bendición, los regalos que tiene preparado para nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Versículo 1:9 de 1 de Corintios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios,
que ha preparado a su Hijo Cristo para reconciliarnos, para este llamado. Y nos dice en Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Está hablando ahora a nosotros que hemos creído, que hemos aceptado, que estamos buscando con todo nuestro corazón caminar en su voluntad, cumpliendo sus mandamientos, agradándole a Él. Nosotros también tenemos que mantenernos fieles. Pero por nuestra naturaleza somos incapaces. Por eso tenemos que rogar y acercarnos a ese trono de gracia que nos comentaban, ¿verdad? Confiados. Porque ahora tenemos el acceso. Cristo ha abierto el camino, y con libertad, con confianza, podemos acercarnos al trono de gracia y rogar al Padre de toda misericordia, al que es fiel, que nos ayude, que nos dé el con qué, que nos capacite a poder llevar una vida agradable a Él, a poder ser fieles a su palabra, fieles a lo que Él desea y requiere de nosotros. Tenemos que rogar a Él que puede darnos el con qué. Ya estamos acabando. ¿Está muy bien? Bueno, de momento nos mantenemos todos en vela, eso está bien. Quiero tocar también un punto para acabar, como comentábamos también un poquito antes, que a veces parece que Dios hace tardar, ¿verdad? A veces las cosas no salen como uno espera o desearía, pero Dios tiene el control de todo. Él sabe, es Dios, su sabiduría, su conocimiento, que no deja de sorprendernos, ¿verdad? Sé que a veces esa espera se nos hace dura, a veces nuestra fe se tambalea, a veces pueden venir dudas, pero Dios tiene el control de todo. Dios sabe. Dios sabe. Salmo 119, 75. Aquí está hablando el salmista, parece ser que estaba pasando tiempo de aflicción, tiempos complicados, ¿verdad? ¿Alguna ha tenido tiempos de aflicción, tiempos complicados, tiempos de dolor, tiempos que uno no entiende nada? Que no da crédito a lo que está viviendo, a lo que está pasando, dice. Pero ¿a qué tenemos que agarrarnos? A la fidelidad de Dios. Dios sabe. Muchas veces, situaciones y momentos, viene el diablo, ¿verdad?, a jugar su papel. Busca la manera. Pero tenemos que mantenernos fieles a su palabra. Decía el salmista, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Este hombre estaba siendo afligido por el mismo Dios, por su mano, pero estaba reconociendo que Dios es justo y que conforme a su fidelidad, a su plan, estaba pasando esa persona por aflicción, por momentos delicados, por una situación fuerte, como podemos vivir nosotros a lo largo de nuestra vida. Como decíamos, cosas que no entendemos, que no entran en nuestra lógica, pero tenemos que agarrarnos a su palabra, a su fidelidad. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es misericordia. Y si a veces permite y pasamos por situaciones, es porque tiene algo para cada uno de nosotros. Así tenemos que agarrarnos. En Juan 3:7, Jesús respondió y Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después.
Gloria a Dios. Gracias, Dios. Que cuando estamos en medio del túnel, que lo vemos todo oscuro, que no vemos luz por ningún lado, que no hay salida, al final Dios se manifiesta, Dios nos da un poquito de luz y nos hace entender. Hay muchas cosas que no entendemos al momento, hay cosas que vivimos que no las aceptamos al momento, no sabemos por qué, pero Dios tiene el porqué, Dios sabe, Dios conoce. Y como decía Jesús, ahora no lo entendéis, pero llegará el momento que entenderéis. A veces las cosas se hacen tardar. Dios tiene los tiempos, Dios es fiel. Isaías 30:18, podéis anotarlo. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes. Confiados en su palabra, en su promesa, en lo que Dios es. Dios es fiel. Hay algún versículo más por aquí. Dice en el Mateo 24:45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Nos habla de esa parábola, ¿verdad? Mantengámonos fiel como el siervo, que no sabemos a qué hora va a llegar a su Señor, pero sabemos que va a llegar. Mantengámonos fieles a su palabra. Cristo, nuestro mayor ejemplo, en el cual tiene que estar nuestra mirada. Él fue fiel, siempre fiel. Como el Padre estuvo mostrando y derramando su fidelidad hacia el Hijo. Solo por un momento le abandonó. Estaba ahí Jesús, varón de dolores. Cuando estaba en ese momento cargando sobre la cruz el pecado de toda la humanidad, la ira de Dios, en ese momento. En toda la eternidad fue el único momento en el cual el mismo Jesús clamó a gran voz, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el momento que estaba cargando con el peso del pecado, de toda la maldad del hombre. Sí. Pero sabemos dónde está Cristo ahora. Está a la derecha del Padre. Está en el trono. Sentado en el trono. Tenemos el ejemplo de Jesús. Fiel. Obediente. Humilde. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Vivimos un ejemplo de fidelidad, la cual Dios requiere hacia nosotros. Nosotros que hemos recibido gracia, por gracia, es un don, es un regalo inmerecido, hemos sido salvados, rescatados. Tenemos que mantenernos, ser fieles a su palabra. Y esta es la palabra que tenía para compartir con vosotros, la que he estado meditando estos días, porque viviendo lo que uno vive en estos últimos tiempos, viene a mi corazón nada más que esto, agradecimiento a Dios de ver otra vez su palabra. Fue la primera palabra que recibí. Sé salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu familia. ¿Sí? Esa fue mi primera palabra. La primera promesa que recibí. Y Dios es fiel. Y aunque en muchos casos, en algunos casos he visto que la cosa se tardaba, pero al final ves que Dios es fiel. Es fiel. También es justo. También es justo. Es un Dios de justicia. No hay que tomarse las cosas a la ligera. Tenemos este privilegio que estamos escuchando
y que estamos siendo o nos estamos beneficiando de su amor y de su misericordia. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por haberme escuchado, por vuestra atención. Espero no haberme alargado ni que haya sido pesado. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos.